La semana pasada estábamos hablando sobre hamartía, o el estudio de la teología que es amarteología. ¿Qué era lo que habíamos aprendido la semana pasada? La palabra amarteología está compuesta por dos, que es hamartía, que es pecado o errar al blanco, no llegar a su target, al lugar donde iba. Si tira uno la flecha, se desvía y no llega al punto donde uno tiene que llegar. Ese es hamartía. Y logía es el estudio, el tratado sobre el pecado. Eso fue la semana pasada. Algo que enlaza una cosa con la otra, que ahora se habló de pecado. Y es la misma situación. El hombre no puede llegar a Dios. Es más, por más bueno que sea un hombre, no puede llegar a Dios. Por más moral y estrictamente que haya sido desde lo más pequeño y lo hayan inducido el príncipe Carlos, por más que pudo haber enseñado en las mejores escuelas, en las mejores universidades, no puede llegar a Dios. No puede llegar a Dios. Aunque uno estrictamente le dé esa buena moral a Dios, no puede uno llegar a Dios. Necesita pasar por esto. Necesita pasar por Cristo Jesús para poder llegar hacia Dios. No hay ninguna otra manera de cómo llegar a Dios. Ese es hamartía. En los primeros dos capítulos de Génesis no se habla de pecado. Ni en los otros últimos dos capítulos de Apocalipsis tampoco se habla de pecado. De ahí en fuera, toda la Biblia habla en referente a la maldad y la caída del hombre y la regeneración del hombre. La semana pasada estábamos hablando, el diácono Roy Urrego habló sobre que el hombre se alejaba de Dios, los israelitas se alejaban de Dios y venía destrucción por completo a la ciudad. Y venía destrucción total, y venía muerte, y morían muchos soldados, y eran castigados. Pero volvían otra vez a Dios, y nuevamente se reconciliaban con Dios, y volvía eso fructífero, el bienestar de Dios, y les empezaba a poner las naciones sobre sus pies. Esto es poderosísimo, porque nos enseña la palabra que aunque el hombre hierre al blanco, el único hombre que no hierra al blanco es Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 3 de Romanos y vamos a hablar sobre soteriología. ¿Qué es soteriología? Igual, hermanos, no entiendo, no sé ni qué. La iglesia debe de saber doctrina, y esto es doctrina. La doctrina sobre el pecado y la doctrina de la salvación. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué, si tú tienes vida, por qué eres salvo? ¿Qué te lleva a la salvación? Salvarte. ¿Salvarte de qué? Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer en Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro más que Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Escucha esa palabra, propiciación,
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, hablando de Jesús, el justo y el que justifica al que de la fe de Jesús, al que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Hace la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? ¿Sino por la ley de la fe? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre, gracias. Gracias. Martín Lutero, y como otros monjes, habían salido, se habían despegado de la iglesia que ya sabemos, la más popular. Y la iglesia esa más popular habla sobre la salvación que nada más está incluida en su iglesia. No hay ninguna salvación fuera de esa iglesia. Y como miramos también, los witness, ellos en salvación solamente creen una limitación. Después de que tú mueres, no hay salvación. Si tú vives y esperas al reino que venga, ese reino va a venir y todo va a ser transformado. Según esta otra secta. Y como esa secta o como otras religiones hablan sobre salvación, los hinduistas creen en su mentalidad que la salvación está por medio de estar mentalizado y hacer el bien y pensar que eres el bien, vas a hacer el bien y te vas a transformar en algo en la próxima vida, donde después de que tú mueras, y para poder transformarte en algo bueno, tú tienes que mentalizarte y hacer el bien para que tú puedas ser salvado y traspasar lo que es la transición de la muerte y llegar a ser otra persona diferente. O vas a encarnar o reencarnar en una persona o en un árbol. Eso creen los hinduistas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por medio de quién estamos salvos? Por Jesucristo. Nosotros sabemos que los judíos creen que solamente estando estrictamente en la ley de la Torá, tú puedes salvarte. No necesitas nada más. La mayoría, no todos, hay judíos cristianos, mesiánicos. No todos creen que la Torá es lo suficiente, que si tú haces todos los reglamentos y ellos no aceptan el Nuevo Testamento, para ellos es el Brit Habashá, que es el Nuevo Testamento, para ellos está excluido el Nuevo Testamento, solamente adquieren el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, solamente adquieren eso y dicen, todas las reglas que hay y los mandamientos que hay, si tú los llevas al pie de la letra, tú vas a ser salvo. Algunos musulmanes creen que si tú haces buenas obras, tú vas a ir al cielo. Pero los cristianos sabemos que ni por las obras, ni por más bien que te portes, sabemos que las personas pueden ir al cielo, sino por medio de la sangre de Cristo. Ahí sí podemos obtener salvación. Amén. Podríamos hablar sobre la justificación. Es un tema que los teólogos han tenido tantos argumentos
sobre esta doctrina. Esta doctrina es importantísima porque no basta todo lo que tú y yo hagamos para poder obtener salvación. No basta, sino que tú y yo tengamos una relación con Cristo, y si mis frutos es parte de la obra de Cristo que hace en ti y en mí, y si mis frutos son completamente buenos, ahí es donde nosotros sabemos que sí hay salvación, porque por los frutos y la fe sola es la completa relación tuya y mía con Cristo Jesús. No hay que si tú te vas de aquí y puedes hacer lo que quieras y haces lo que quieras, ese es un abuso completo de la gracia de Dios. Pablo más adelante habla sobre ese abuso de la gracia. ¿Por qué? Porque los corintios abusaban de la gracia de Dios. Sí, hacían esto, el hijo se acostaba con la madrastra y hacían tantas cosas. Y le decía, hey, ten mucho cuidado, no hagas esto, porque te están mirando y estos frutos están siendo malos. Le decía a la iglesia de Corinto. No puedes tú llevar una vida y abusar de la gracia de Dios nomás porque, bueno, Dios te dio redención, pero en realidad cada ser humano en esta tierra que acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, en su totalidad, los frutos son los que declaran quién eres tú y quién soy yo. Amén. Los frutos, el camino de nuestra vida son los frutos, la forma en que me conduzco, la forma en que hablo, la forma en que me dirijo hacia los demás. Esos son los frutos. Y la salvación que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo podría haber bajado del cielo y ver expuesto su cuerpo y lo que Él es aquí en la tierra, y no hubiera pasado por esta vida tan dolorosa. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo fue muchas veces al monte de los olivos, muchas veces, a decirle a su Padre que no, que si fuera por Él y pasar esa copa. La verdad, una pregunta a ti. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo querría pasar lo que pasó? No. No. ¿Por qué motivo? Porque Él fue el único, siendo Dios, fue el único, y no los apóstoles, cuando estaban siendo muertos y golpeados y torturados ya para morir, ellos cantaban cantos. ¿Cómo es que la muerte de Cristo es tan totalmente diferente de una persona que tiene la fe en Cristo? ¿Qué es lo que le llevaba a Jesucristo decirle al Padre, por favor, yo no quiero ir a la cruz, pero si es tu voluntad, yo voy a continuar? ¿Que Jesucristo no es Dios? ¿Que Jesucristo no es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? Que tenía el poder para poder solucionar ese grande problema, y en lugar de decir, bueno, yo no voy a pasar por la humanidad, solamente voy a bajar de mi trono y voy a crucificarme y voy a acabar con todo esto y poder darle el perdón a cada ser humano que quiera venir a mí. Pero no, Él tenía que pasar la humanidad carnal completa, y esto es en cristología. Él tenía que ser un ser humano y pasar lo que tú y yo pasamos.
Esa necesidad también la sintió Cristo, la que tú tienes. Pero sin embargo, no cometió pecado. Ese ser humano por completo no cometió pecado alguno, nada, cero. Era completamente limpio. Y para que Dios mantenga su justicia, hermanos, alguien tuvo que ser perfectamente limpio y perfectamente obediente. Obediente al Padre, obediente a lo que se le había mandado, obediente a lo que tenía que hacer en la tierra, obediente por completo. Tenía que regirse por una madre, tenía que haber escuchado y, por favor, Jesús, no vayas allá. Por favor, Jesús, no vayas con tus demás hermanos. Por favor, Jesús, no hagas esto. Por favor, Jesús, te vas a caer. Tenía que ser obediente. Tenía que entrar en su humanidad. Y su humanidad despedía necesidades. Y en su completa humanidad absorbía la obediencia a Dios, la obediencia al Padre. La justificación por medio de Cristo. Vamos a leer el versículo 3, el capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, versículo 19 de Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso de boca cerrada, hermanos. ¿Cuántas veces han ido a una corte? ¿Un ticket de tráfico? ¿Cuántas veces han ido? Todos están con la boca cerrada, por completo. Tú vas con el juez y tú no puedes abrir la boca. Estás listo para lo que diga el juez y seas condenado o seas absuelto. Tú estás con la boca cerrada. Y aquí estas palabras las usa Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí les está hablando Pablo a los romanos y les está diciendo: oye, Roma, en este tiempo cuando Pablo escribió Romanos, estaba en Corinto y les envía la carta, y porque quiere ir a Roma, cruzando el mar, él quiere ir a Roma y no puede ir, pero les manda la carta. ¿Por qué? Porque había judíos que estaban en Roma, que muchas veces otros predicadores dicen el exilio. Siempre ha habido exilio de los judíos, siempre, por miles de años. Por miles de años los judíos se han salido. Y aquí había en Roma judíos que ya habían nacido en Roma, y judíos que creían en la ley de la Torá. Entonces él les dice: mira, aunque tú conozcas la ley, tú eres culpable porque tú no conoces a Cristo. Aunque tú conozcas la ley y sepas la ley y los profetas, tú estás condenado, estás bajo la condenación. Así es que, mira, bajo la ley tienes que mantener la boca cerrada ante el juez, que es el Padre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Les está hablando a los judíos que creen en la Torá, no creen en Jesucristo, y bajo la ley vas a ser condenado. Bajo la ley ningún ser humano será justificado.
delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero también la ley, les dice, es lo que te trae conocimiento, lo que te dice cómo te conduzcas. Y sabes que la ley es la moral de Dios escrita en todo el Antiguo Testamento y te está diciendo: no hagas esto, no hagas el otro, porque eso es la ley. Pero te está avisando, te está advirtiendo y te está diciendo: no hagas lo malo. Y más adelante, en el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Y realmente, hermanos, yo uso la metáfora de la cruz. Es la reconciliación es una línea vertical y una parte horizontal. Es la reconciliación, la cruz, desde abajo de la tierra hasta los cielos, y abrazándonos. La metáfora de la justificación está aquí en la cruz.